Muy bien, muy buenas tardes, noche. ¿Cómo estás, Constanza? Muy bien, ¿y tú, Ale? Muy buenas noches a todos y todas que nos están viendo el día de hoy. Muy contenta, hace tiempo que no estaba aquí de conductora Marelista. Esto es muy entretenido porque este segundo capítulo de La Voz Municipal es con la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, quien hoy oficia de anfitriona, de co-conductora. Constanza, tú me decías que tuviste un programa de radio. Sí, en un formato muy similar a este, se llamaba Corazones Rojos y era la voz feminista de San Antonio. Me encanta. ¿Cierto? Sí, hoy sí lo he hecho. Oye, pero mira qué onda, es como igual así, los prisioneros, bien. Sí, pues no, tuvimos como 2 años ahí poniéndole cariño, amor y levantando también a las organizaciones feministas, visibilizando también todo el trabajo que se hacía por San Antonio, así que hoy día más que contenta de este programa y hablar de un tema que es tan relevante para millones de personas en Chile, que hoy día puede también vivir un cambio drástico. Yo creo que sí, porque ¿cuál es el tema de hoy, de este programa de La Voz Municipal? Es la vivienda, específicamente hoy, y que está tan en boga, ¿no? O sea, como que justo pusimos la vivienda como tema y se transformó en el tema, podríamos decirlo, de esta semana. ¿Por qué? Porque hay mucho mito dando vuelta. Yo dije, ¿en qué momento, en toda esta cosa, como en este proceso constituyente que ha estado lleno de noticias falsas, ¿verdad?, y ataques a la convención, pasamos de el derecho a la salud a que haya gente que defiende la ISAPRE? El derecho a la pensión digna y hay gente que defiende las AFP. ¿Es posible? Y ahora no puedo creer que hay personas que están atacando el derecho a la vivienda, haciendo una campaña del terror, diciendo que no se va a tener acceso, que te van a quitar tu casa. Yo no sé cuántas personas tienen la suerte de tener su propia casa, además. Es que yo creo que ese es el tema. ¿En qué momento ocurrió que algo tan sentido? Estamos hablando de la casa, estamos hablando del lugar donde uno llega después de la pega, donde están tus hijos, hijas, donde uno crece y se desarrolla. Es más que el techo. Se convirtió en esta... como bien dices, las fake news y en que nos van a quitar la vivienda, que no vamos a poder desarrollarnos, que nos vamos a convertir en otros países. Hoy estamos hablando de cosas básicas. Una vivienda, un espacio, un pequeño pedacito de suelo para vivir y vivir bien, para tener un barrio, vecino, salir, no sé, cuando uno era niño, salir a jugar a la pelota con el amigo de al lado. Pero bueno, esto también creo que es súper importante, generar estos espacios donde podamos conversar las cosas como son y pongamos también los problemas donde están. Exacto. Hoy día hay millones de familias y de todo tipo, porque por lo general cuando antes se hablaba de la vivienda y que había algún problema de vivienda, era para un grupo determinado, era para aquellas personas que tenían menos acceso con ciertas situaciones socioeconómicas. Hoy día el acceso a la vivienda es absolutamente transversal. Una persona joven, profesional, que uno puede decir que tiene un mundo por delante, no tiene acceso a la vivienda, así como tampoco una familia trabajadora compuesta por 5 personas donde todos trabajan pero con un sueldo mínimo, no hay ninguna posibilidad. Pero lo otro que hablamos, no es que falte suelo. Eso ya lo vamos a empezar a tocar así con mucho detalle, porque es muy interesante lo que tú estás planteando. Bueno, en la cuenta pública del año 2022 que hizo hace muy poquito el presidente Gabriel Boric, dijo que hay un déficit de 650.000 viviendas. La cifra no es tan exacta, dicen que son 650.000 viviendas, es verdadero, según todos los fact-checking, pero no es exacto. Mira, el déficit de vivienda en Chile, compatriotas, es de 650.000 viviendas hoy. Según Malespina, el dato entregado en el estudio Déficit Cero, una iniciativa que es de Techo Chile, en conjunto con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, habría un déficit de 641.421 viviendas, de manera que la cifra es más o menos exacta igual. Pero yo tengo uno... Dale. No estoy con cifras duras. Pero una cosa es el déficit de vivienda respecto de las personas que no pueden acceder a una.
Pero no nos hemos puesto a discutir también las condiciones de la vivienda actual. O sea, a modo de ejemplo, hace un par de años atrás, 5 o 6 años, se echaron abajo viviendas sociales porque estaban mal construidas y porque finalmente generaron situaciones en esos barrios que eran inabordables al punto que había que hacerlas de nuevo. Claro. En San Antonio hace poco unas viviendas sociales también finalmente decretaron hace un par de semanas que estaban tan mal construidas que había que demolerlas. Raya para la suma. Yo creo que un tema, y así como para entrar a hablar el tema de vivienda en general, dice relación con el déficit de vivienda en tanto las personas que no tienen acceso, que no tienen vivienda, que viven de allegado, que viven en situaciones irregulares o que en el fondo están arrendando con los arriendos. Que están carísimos, pero ya es una cuestión inalcanzable. Inabordable. Sí. Eso. Pero además también están quienes viven en condiciones precarias, o sea, en viviendas que se están cayendo pedazos, en los famosos guetos verticales. El otro día la alcaldesa de La Pintana mostraba unas casas de 12 metros cuadrados. ¿Quién puede vivir en así? Eso? O sea, eso es imposible. En San Antonio pasa mucho. Que las poblaciones antiguas, como antes los terrenos eran harto más grandes que los 40 metros cuadrados de las viviendas, de los edificios de las viviendas sociales hoy día, como son viviendas del 60, por ejemplo, en ese terreno vive en la casa original el abuelo, después en la casa de atrás vive el papá y en la casa de arriba viven los hijos y van haciendo casa tras casa y es como cuando Mañalich, no sé si te acuerdas, dijo, no conocíamos los niveles de hacinamiento. No sabíamos que vivía tanta gente en las casas. Sí, de verdad, y es una realidad. Yo creo que hay muchos que todavía no han logrado entender el tema de vivienda que hay detrás de la puerta de una casa. Y eso se demuestra en que hoy día estamos en esta ola de noticias falsas y de relevar temas que acá no tienen nada que ver. Cuando hablamos de vivienda y de derecho a la vivienda, hablamos de el derecho que tienen todas las personas, todas las familias, a tener un espacio donde desarrollarse de manera tranquila, sin tener el miedo de que te tienes que ir mañana. Donde puedas tener tu hijo y llegar todos los días tranquilo, en la noche a descansar y compartir los fines de semana. Y no se trata de que le vamos a quitar o se le va a quitar nada a nadie, de que esto va a ser todo público y nadie va a tener derecho a comprar. O sea, yo creo que hemos llegado a un punto de discutir de cosas que no tienen nada que ver en el caso. Tal cual, o sea, tal como tú lo dices, yo creo que estamos conversando de cosas y vamos hacia el final del programa a conversar con 2 constituyentes sobre eso y, por supuesto, sobre los gobiernos locales y cómo están definidos en una próxima constitución. Vamos a estar con Tania Madriaga y Manuel Bolzarski en un ratito más y ahí vamos a entrar en los detalles que tienen que ver con la constitución. Yo te quiero llevar, Constanza, a que me expliques qué tienen que ver los gobiernos locales con el tema de la vivienda, porque como que parece un tema que es muy estatal, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, lo que hablábamos de los suelos. ¿Tienen las municipalidades posibilidad de ayudar a los comités de allegado, los comités de vivienda que están pidiendo su casa, de hacer viviendas sociales, ayudar a saltar este tremendo déficit que tenemos desde hace tantos años? Uy, mira. La respuesta es larga, pero la vamos a tratar de sintetizar para que lo puedan entender. Vamos por parte. Hoy sí me acordé de una talla, pero no la voy a sacar al aire. Sí, los gobiernos locales, de partida tenemos que ver mucho porque ante la necesidad y las necesidades básicas de las comunidades, a quienes primero nos van a tocar la puerta son a los municipios y a los gobiernos locales. Con justa razón, somos la primera cara de la institucionalidad. Y desde ahí, lo primero que podemos decir es que claramente la política de vivienda actual del subsidio para la construcción de vivienda hizo crisis absolutamente. O sea, hoy día ese modelo no sirve o no es suficiente para generar viviendas para todas las personas. Y eso es muy simple. ¿Por qué? Porque se trata de un subsidio, vale decir como un vale por que el Estado
le entrega a la persona, pero nunca le llega a la persona, sino que estas personas se tienen que agrupar con más personas para juntar esos vales y esos vales se van a la constructora. Perfecto. Por tanto, la constructora, que es una empresa que privada, tiene una actividad claro, comercial y lo que busca es obtener una ganancia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar el suelo más barato y va a construir de modo más rentable ese suelo más barato, vale decir, en altura y chiquitito y concentrado. Y con eso, ese vale por significa que va a tener más rentabilidad para la empresa. Y por otro lado, a la vez mira. ese es el sistema, ese es el modelo que tenemos hoy día. Y ese modelo hace crisis porque, ¿qué significa? Uno, la empresa, que es finalmente quien lleva adelante el proyecto, va a buscar obtener la mejor rentabilidad. Por tanto, eso va a implicar directamente en la calidad una escasa fiscalización de parte de Serviu, que por lo demás lo externaliza, se lo entrega a un tercero. También externaliza, no te puedo creer. Sí. Pero además también ahí entra mucho la disputa del suelo, porque en el fondo también una de la parte de un bocado importante que se lleva esta bolsa de vale por, se lo lleva el suelo. ¿Y dónde se rentabiliza más? Se rentabiliza más donde el suelo es más barato, y por lo general el suelo más barato en los sectores más alejados, generando también viviendas de mala calidad y mal ubicadas, donde hay escasez de servicios, donde es difícil llegar con la locomoción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen? Por ejemplo, hay lo que se llama un subsidio a la localización. Te entregan más plata para que el suelo donde se va a construir estos departamentos estén mejor ubicados. Perfecto. Pero finalmente ahí se juega harto con la especulación y ha sido también motivo de varias cosas fraudulentas. En el Quisco se fue hace varios años atrás un alcalde destituido producto de un fraude porque pintaron casi que una garita blanco con una cruz roja y dijeron está súper bien localizado porque está cerca de un centro de salud. Oye, esas cosas pasan. Ahora, ¿qué tenemos que ver los municipios? Toda especulación. Sí, no, sí, sí podemos. Sí, acá todos ganan menos las personas. Exacto. Sí, eso es lo más complejo. Todos ganan porque Serviu dice que hace vivienda, da lo mismo cuál es la calidad y dónde las hace, cumplió, check, bien. La empresa construye, sí, se lleva su platica, bien. El dueño del suelo, ¿para qué decir más? También. Y también hay un tercer sujeto acá, que son las famosas entidades patrocinantes. Que también lleva su parte. ¿Y qué hace la entidad patrocinante? Se encarga de juntar a las personas, vale decir, organizar al comité de vivienda, organizar a la demanda, que se llama, hace el comité de personas o al comité de vivienda, busca la asesoría para hacer los planos, hacer el proyecto y desarrolla este proyecto para que después lo construya. Y eso también lleva su parte. Entonces acá todo lleva su parte. Perfecto. Ahora, lo que tú me comentabas, porque di esta vuelta larga para primero explicar cómo funciona el modelo actual que claramente hizo crisis por lo que te comentaba antes, en qué hoy día los municipios puedan participar. Acá hay dos cosas importantes. Uno, los municipios pueden construir vivienda. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades le otorga dentro de sus facultades el de construcciones de vivienda, pero el tema es que no tienen cómo. Perfecto. O sea, tienen la facultad de hacerlo, pero plata ni por casualidad. No hay plata, por la estructura municipal tendrías que tener cuadrillas de trabajadores que sean parte del municipio para poder desarrollar esos programas. Y eso casi prácticamente no existe porque la municipalidad en general tiene la planta de trabajadores al tope, digamos. Exactamente, ya. Entonces, pero están las facultades, que eso es súper importante porque en algún momento se visualizó a los municipios como constructores de vivienda. Mira, importante. Usted, no, puesto que no lo sabía. No, yo algo sabía, pero no me refiero, pero en general no sí, es algo porque que esté muy para nada socializado ni que se converse mucho. Y dos, los municipios también pueden constituirse en entidades patrocinantes, que es este tercer sujeto que organiza la demanda y que suscribe un convenio marco con el Serviu y que también lleva su remuneración por organizar la demanda y desarrollar, hacer el proyecto, hacer los planos, buscar el terreno, etcétera, etcétera. Por eso muchas
municipios tienen entidades patrocinantes o gestores habitacionales y pueden desarrollar proyectos. Perfecto. Y en eso dinamizan la política de vivienda. Ok. ¿Cuál es el problema de aquello? Que esta es una opinión personal, pero creo que está determinado por las cifras, o sea, no hablo hacia el voleo, Claro. que la política de vivienda hizo crisis y que si bien ese modelo ayuda a un grupo determinado de personas y deja a un grupo muy, muy importante fuera del acceso a la vivienda, que es lo que estamos viviendo hoy día. Y además vuelve, y ahí es súper interesante también, porque vuelve a haber inequidad territorial, po, porque un municipio que tiene plata va a poder hacer este patrocinio, digamos, y ayudar, etcétera, 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 pero un municipio que siempre está en déficit no va a tener plata para eso. Absolutamente, y además ahí entran otros temas que yo creo que uno de los temas que hace crisis así severo en el tema de vivienda es el suelo. Ya. El suelo. ¿Quiénes son dueños de...? Sí, es como- Y aquí viene ahora sí que viene la especulación inmobiliaria así con tutti, digamos. O sea, absolutamente. O sea, ¿quién tiene el suelo y para quién es el suelo? Claro. Y ahí yo te voy a dar un ejemplo de lo que pasa en San Antonio, pero que es algo que pasa acá, y es más, no pasa solamente en los terrenos que están eriazos, por decir así, también pasa en los terrenos que están edificados y que han perdido el valor en el tiempo y empiezan a comprar una casita, 2 casitas, 3 casitas, y de repente ven un edificio. Claro. Pero ese edificio no es para las personas que vivían en esas casas que ya no están, porque es inabordable pagar para esas personas que vivían ahí ese departamento, porque Perfecto. subió el valor. ¿Y dónde se fueron a vivir por lo general esas personas que tuvieron que vender su terreno? A las afueras de la ciudad. Hoy sí. En otros lugares, Justicia, en otros lugares. claro, claro. Aquí había como, había personas que me estaban contando que por ejemplo, vivía acá en el medio de la ciudad, postuló a una casa social y tuvo que irse a vivir al monte. O sea, acá en Santiago, ¿ven? Yo me siento en San Antonio siempre. Acá en Santiago pasa mucho, sobre todo lo que son los sectores céntricos y pericéntricos. Exacto. Santiago. Providencia, olvídalo. ¿Qué? Providencia. Ñuñoa tampoco. O sea, Ñuñoa. Y acá estamos por- trabajando en eso, pero pucha, que es difícil encontrar suelo en Ñuñoa. Y que además pueda comprar el municipio o buscar un terreno, un suelo que valga... Que siempre valga, porque en el fondo como el monto del subsidio es determinado, no te alcanza, se te va todo tan solo en el suelo. Claro. Y por lo tanto no puedes generar vivienda, comillas, social en esos terrenos y por lo tanto los terrenos mejores ubicados, los más avaluados, nunca están para las personas que necesitan vivienda y se tienen que ir a vivir a Lampa, El Monte, Colina. Exacto. No pueden vivir en Santiago, no pueden vivir en Ñuñoa, no pueden vivir en San Miguel, no pueden. Y esos otros lugares empiezan a colapsar. Absolutamente. Lampa, El Monte, como tú decís, Colina. O sea, están totalmente colapsados en ese sentido. Lampa, estuvimos conversando con una dirigente de la educación y además tiene pésima conectividad. Hay tacos por todos lados. No hay internet que funcione bien. O sea, es que aquí hay tantas cosas que hablar, querida. Pero acá hay un tema, uno, que ya es el suelo, y que es el suelo respecto de dónde te vas a vivir, pero también otros suelos que tienen en Engorda, y acá quiero dar en Engorda, dos cosas que se pasaron en San Antonio. En San Antonio habían 2 grandes paños de hectáreas de terreno que estuvieron botadas durante años. Y esos 2 terrenos eran de inmobiliaria. No te puedo creer. Sí, ¿y por qué? Y uno se pregunta así inocentemente, ¿por qué una inmobiliaria va a tener un terreno durante tanto tiempo sin ocuparlo? Claro. O sea, una inmobiliaria tiene como giro construir, hacer vivienda o hacer desarrollo inmobiliario. Y finalmente los tienen sin construir porque están esperando que sube el precio para hacer más rentable su negocio. Habiendo tantas personas que necesitan vivienda, necesitan que se hagan estos desarrollos. Hay quienes tienen el suelo y lo tienen guardado esperando que aumente de valor. O sea, eso es ya muy, 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 muy complejo. Pero el otro tema, que comentando lo que habla de Lampa, es el tema de la planificación territorial. Claro. En el fondo, ¿cómo se está pensando cuando se destina a generar un nuevo barrio de vivienda social, por ejemplo, en Lampa? ¿Cómo se piensa también cómo crece la ciudad? ¿Cómo se conecta?
los áreas verdes, el equipamiento, que jardines, colegio, locomoción. Y no se está pensando en eso, se está pensando, ya el suelo es barato, vamos para allá. No sale mejor el negocio más que pensar en cómo se planifica, cómo va creciendo la ciudad. Y ahí también los municipios tenemos un rol muy importante a través de los planes reguladores comunales, Claro. que tienen que ser trabajados con los vecinos y pensando en cómo tienen que desarrollarse las distintas comunas en base también a lo que necesitan los vecinos y vecinas y pensando en que se necesitan espacios para vivienda, para colegios, para espacios de salud, para calle, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Es bien, o sea, yo creo que la ciudad no se piensa, oye, me saqué la blusa por si acaso, no es que sea otra persona, solo me saqué la blusa porque encontré que se veía más bonito y no me quiero sacar el abrigo porque me dio frío. Y dije, ya, me voy a sacar la blusa porque no me gustó cómo se veía todo junto. Mira la cosa frívola, pero es verdad. Pero ya, pues, pero eso no lo piensan. Uno no piensa, no piensan en la ciudad como debería estarse pensando efectivamente lo que tú estás diciendo. De repente lo llevan a la punta del cerro y resulta que no tienen cómo llegar al trabajo, por ejemplo, porque no hay locomoción colectiva. A ese nivel que no se piensa, po. Es bien, ¿cómo decirlo? Es bien absurda la manera. Y además las inmobiliarias, yo cuando estaba en campaña, por ejemplo, en Ñuñoa hay villas, hay poblaciones, ¿no es cierto?, que están como en general en las cercanías del Estadio Nacional. Y de repente, claro, después de 24 años de gobiernos de una sola línea, ¿no es cierto?, de derecha, y que en realidad hemos visto lo que ha pasado en otras comunas que especulan incluso con el agua, yo pensaba, de repente, estos gallos no querían, de verdad, no invirtieron nada, porque ¿cómo es posible que ni los juegos infantiles, pues, hasta eso estaba roto? La cancha, todo. Entonces, como tú decís, a lo mejor lo tienen votado para que, como bien tú dices, el paño suba su precio y la inmobiliaria pueda especular después. Y esto, claro, viene una persona, lleva ahí cuánto tiempo, está metido en el narco, ya no quiere vivir más ahí, un adulto mayor, le ofrecen un montón de plata por la casa y hasta el otro día me comentaba una señora de un comité de llegado que había personas en las poblaciones de Ñuñoa que le habían ofrecido incluso 100 millones de pesos en efectivo para quedarse con sus terrenos. Yo lo encuentro impresionante. ay, es horroroso. Y son viviendas que eran viviendas sociales. Es que, ¿sabes qué pasa? Que al final todo lo que diga relación con la vivienda está hecho un negocio. Es así de duro, o sea, lo que comentas, poblaciones que son emblemáticas de personas que se sacaron la mugre por tener su casa, que hoy día Tal tienen cual. unas casas hermosas, pero en barrios que se han ido devaluando y que yo comparto, no es que uno sea conspiranoica. Ay, que ya. Pero Igual yo- un poco. Pero yo comparto tu apreciación, que a veces se abandona o pareciese que se abandona, no es tan casual. Claro. Y pasa en sectores como los que comentas en Ñuñoa, pasa acá en Santiago Centro, a mí me tocó vivirlo, todo lo que es el área de Mata o acá mismo Santiago Centro mismo, Claro. que quedan comillas al abandono, porque claro, al quedar abandonadas y devaluarse, para el que busca el negocio, que digámoslo, es jugoso y es rentable. Exacto. Porque podemos decir otra cosa, no es que no se hayan construido casas en Chile estos últimos años, o sea, cosa de pasear por Santiago, y casas se han construido, No, o por departamentos, favor, o sea, está lleno en construcción todavía. de que se construye, se construye. Sí. El tema es para quién y para qué. Pero Sí, ahí donde yo te digo, alrededor del Estadio Nacional, hay 17 proyectos que están ahí. Se están construyendo edificios. entonces no es que falten casas, es para quién son las casas y a qué se dedican. Pero además, cómo el negocio también afecta a las familias que hoy día están, después de haberse sacado la mugre, de verdad uno escucha a los viejos y a las viejas y te cuentan las historias de cómo iban a regar los ladrillos Claro. después de la pega, o sea, de verdad unas historias de vida complejas para obtener su casa, que hoy día está bien ubicada en un barrio que con todas las dificultades, pero es su barrio, y que al final, claro, llegan los especuladores, así que yo me imagino así como el señor, no sé, como el señor Barriga, ¿no? Cuando llegaba la Como vecindad con el maletín. ¿cachai? Y le ofrece dinero. Y al fin y al cabo, para esa familia, sobre todo además que es población bastante envejecida, por lo tanto tienen malas Claro. pensiones, etcétera, etcétera, que te ofrezcan
un billetón, Sí. es complejo. Sí. Si el tema es quién resguarda los intereses de esas comunidades y esos barrios. Y como hoy día está todo entregado tan solo al negocio, tan solo, porque en el fondo está bien, si nadie dice que no haya negocio, claro. Nadie dice que no haya negocio, para que no se asusten y no inventamos fake news de lo que estamos hablando, pero también tenemos que resguardar y proteger los barrios y por sobre todo el derecho a habitar, al derecho a vivir bien, el derecho a la vivienda. Claro. Y una vivienda bien ubicada, una vivienda que permita a las personas desarrollarse de verdad. Y que sea digna también. ¿Cuántas familias han luchado? Yo trabajé harto en mi año mozo con varios comités y organizaciones vinculadas a la vivienda. Años, 8 años, 10 años de sacarse la mugre, Sí. Partieron con los niñitos chicos, al final obtuvieron su casa. Cuando ya se estaban yendo de la casa. Cuando los niños se estaban Sí, yendo y de no la es casa. chiste, no es Pero chiste. después de un par de años se quieren ir de esa casa porque no les proporciona las condiciones de vida mínimas para vivir bien. Claro. Es increíble. ¿Estás pensando en algunos proyectos para San Antonio? Sí, sí, es que uno sueña tanto, además que el tema de la vivienda es un tema que en lo personal me apasiona mucho. Se nota, Ay, se sí, nota, sí, sí. me gusta, me Sabes gusta. y te gusta. Exactamente. Sí, mucho. Porque además genera un impacto directo, es donde uno se desarrolla, donde uno está Le con cambia su la vida a la familia. O sea, gente. ¿qué más profundo, cercano que eso? Pero bueno, sí, tenemos pensado varios temas de vivienda en estas mismas líneas. Uno, el proyecto Serviu, en que somos entidades patrocinantes, pero también generando mejores condiciones de barrio. 2, estamos con la idea de generar estos proyectos de renovación barrial. Como bien les comentaba, uno de repente tiene estos manzanas donde hay viviendas con paños bien grandes porque son antiguas, pero Claro. que en ese paño viven 2, 3, 4 casas, o viven muchas familias porque hay varias casas, y casas que además, como son de autoconstrucción, muchas veces tienen ciertos problemas constructivos. Entonces, en el fondo, lo que nosotros creemos es que en ese mismo paño se puede hacer un microcondominio con esas mismas familias, donde se puede incluso aumentar en 1 o 2 viviendas. No es un gran proyecto, pero mejoras así absolutamente las condiciones de vida de esas familias, pero además revalorizas el barrio. Y Qué no bueno ocurre eso. lo que comentas tú en Claro, estas poblaciones que empiezan de como Ñuñoa. a empobrecerse. Exactamente. Claro. Ese es otro tema. Y la otra línea también es que dice relación con las situaciones de las personas que se encuentran en ocupaciones irregulares y cómo se abordan. Claro. Entonces ahí hay un... Te voy a preguntar si hay muchas tomas en San Antonio. Sí. Yo quiero saber eso y se lo vamos a preguntar también a nuestro próximo invitado que ya llegó, que es el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, quien ya se conecta a través del Zoom. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenido a La Voz Municipal. ¡Ah, bravo! El único programa que aborda los temas municipales, territoriales. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, muchas gracias. No alcancé a estar antes, estaba con una situación ahí. Hoy día, los jueves, me toca Consejo Municipal y se alargó un poco las comisiones de trabajo y se me topaban con otras reuniones. Ahí sí que les pido disculpas por no haber podido estar. No te preocupes, Nos Cristóbal. estábamos entreteniendo, pero qué bueno que te Lo pudiste hemos pasado conectar. súper bien. Igual, de todas formas, conversando sobre un tema que a la CONA la apasiona y se nota que tiene que ver con la vivienda. Quería preguntarte cómo lo están abordando en San Joaquín. Yo le pregunté a CONA, que le dejé instalada la pregunta, si hay muchas tomas en San Antonio. ¿Cómo es la situación en San Joaquín? Bueno, en San Joaquín, como tú lo sabes, somos una comuna que está en el centro de Santiago y somos parte del centro de Santiago. Por lo tanto, el suelo es uno de los más caros de Chile, junto con San Miguel, Ñuñoa, Santiago Centro, Providencia. Por lo tanto, estamos abordando la situación buscando cómo construir. Nos fue bien, sí, porque yo partiendo la gestión logramos tener 2 terrenos que había dejado conversado, uno en particular la gestión anterior, y el otro logramos gestionarlo y logramos 946 soluciones habitacionales inmediatamente. El año pasado, en diciembre, me llamó el ministro que estaban concedidas. Así que fue bueno, debo decirlo que fue muy, muy bueno porque logramos estas 946 viviendas. ¿Harta? Y ahora mismo, después, sí, pues harta.
Ahora mismo, terminando esta entrevista, están esperándome los comités de allegado, la unión comunal, porque vamos a presentar un proyecto que también ya está conversado con el dueño de los terrenos, el primer edificio social de 12 pisos. Nuestra idea ¡Qué buena! contempla... Ese es tema. Sí, pues. El primer edificio social de 12 pisos. Ahí me tienes que contar cómo lo nace con el ascensor. Bueno, allá voy, pues. Contempla 125 entregas a los comités de allegados, 125 unidades, por eso son 250 total, y 125 de arriendo justo. Perfecto. Y abajo una placa comercial. Y el municipio se hace cargo de esos 125 departamentos, serían de propiedad municipal, y nosotros nos preocupamos de administrar el edificio. Quedamos con el 50+1% de la administración del edificio y lo haríamos a través de nuestra inmobiliaria popular que tenemos a través de la Corporación de Innovación. Entonces... Perdona que te pregunte algo tan directo. ¿Cuánto costaría un arriendo justo? ¿Cuánto cuesta un arriendo justo? Es que el arriendo es con el subsidio Servio. Ah, perfecto, lo que te da el subsidio. Paga como 2.50, una cosa así. Claro. Sí, claro, nosotros le hacemos se hace un cobro, por así decirlo, que son como 40 lucas, 30 lucas, dependiendo del gasto común que esté. Y eso va abajo el edificio con toda una plataforma de locales comerciales y una sala de cuna, un jardín infantil. Mira, qué interesante. ¿Sabes qué? Yo creo que es un modelo que da cuenta precisamente de cómo hay que dinamizar y buscar distintas alternativas de vivienda, y yo creo que es súper importante que se estén dando este tipo de modelos. Felicitar ahí la gestión de San Joaquín en comunas que tienen sueldos súper altos, por lo tanto hay un déficit mayor y dificultad para que los vecinos se queden en la misma comuna. Ustedes tienen hartos comités de vivienda. Nosotros, bueno, yo tengo 4.000 allegados, tengo cerca de 100 comités, 90 y tantos. Entonces, tenemos que asumir esta situación difícil de suelo que tenemos. En realidad hay harto suelo, pero está en la especulación de los privados. Pero por suerte tenemos lo que pasa en San Joaquín, como es del casco histórico, tenemos viejos empresarios que han sido solidarios, empresarios con responsabilidad social empresarial, que han logrado bajar la UF. Por ejemplo, el promedio de San Joaquín está en 28, 32 UF, por ahí anda el promedio de compra. Y, por ejemplo, este proyecto, hablamos con el dueño, estuvimos conversando, dialogando harto rato, y estaría en las 17 UF, que nos permitiría hacer el proyecto. Se bajó una cantidad enorme. Por ejemplo, en el proyecto anterior, que es MIPSA, que es una empresa muy antigua que está en el año 40 en San Joaquín, ellos vinieron, yo les hablé con los dueños de la empresa, le dije, mire, si usted no nos vende el terreno a 12 UF, que es lo que nosotros podemos pagar para construir viviendas de 5 pisos, no tenemos cómo hacerlo. Y claro, su valor del suelo era mucho más alto, ellos lo podrían haber vendido a 25 UF y lo vendieron a 12. Entonces, todavía hay empresarios que se ponen la mano y que son sociales, y pasa mucho en San Joaquín que son empresas familiares o son empresas muy antiguas, del año 40, que están instaladas y que hemos estado conversando con los dueños de esa empresa, y que en realidad ellos, por ejemplo, el proyecto se llama NIPSA, y va a rescatar la historia de la empresa, y así sucesivamente, va a perdurar esa empresa gracias a que los empresarios nos vendieron al precio que podíamos construir para tener viviendas sociales. Así que hay en San Joaquín tiro para la chimenea, y estamos buscando ahí una colaboración entre los privados y el municipio para poder construir. Comités. No, es mucho. Es que lo que pasa... En San Antonio, ¿eso cómo es? Más o menos también la misma cantidad. Sí, tenemos una cantidad importante, pero ya no tanto. Ahí ha habido como cierta dificultad en torno a creer en los comités por una serie de situaciones. Sí, claro, porque que me imagino que con promesas no anterioridad. cumplían. Sí, claro. Promesas no cumplidas. Bueno, es una larga historia, pero nosotros creemos y estamos convencidos de que hay que avanzar, sea en comités, sea en distintos espacios. Yo encuentro que lo que comenta recién Joaquín Cristóbal de San Joaquín, me lo confundí. Se confundió entre la comuna y el... Es súper interesante porque, en primer lugar, se genera una especie de renovación urbana, porque estamos hablando de terrenos que son amplios, donde antes habían industrias, porque San Joaquín antes no estaba en el centro de la ciudad, hoy día está en el centro mismo de la ciudad, como va cambiando. Exactamente, entonces esos terrenos que estaban pensados en industrias, que son terrenos amplios, hoy día
Además, a través del trabajo, la gestión, lograron bajarle la UEF al suelo, que es un tema, pero además vincular la historia patrimonial de lo que significaba la comuna con una renovación en materia de vivienda, que es una situación muy, muy compleja que sé que viven en San Joaquín. Y lo segundo que quiero tomar y poner en valor de lo recién comentado es cómo se entregan diversas alternativas a la hora de la vivienda. Siempre se ha pensado que la vivienda o el derecho a la vivienda se aplica a través de hacerse propietario y cuando tú no puedes comprarla a través de un subsidio. Claro. Para también hacerte propietario y volver a esta lógica de tener, vender, comprar. En cambio, el tema del arriendo, hay muchas familias hoy día que pagan arriendos y pagan arriendos que de verdad también obedecen a la lógica de la especulación, generando estas alternativas de arriendo justo por una vivienda, además que te permite generar condiciones de vivir, también te permite tener esa tranquilidad y asentar para el día de mañana también ir pasando a lo mejor así ser propietario. Vas en un proceso que va en desarrollo. Pero eso es donde interviene, en este caso el municipio, donde intervienen las entidades públicas a entender esto como un derecho, a dejar o salir de la lógica en que todo es un negocio y atender a distintas alternativas. De verdad saludo el tema de los arriendos justos y de estas viviendas en altura, que era algo además siempre vedado para la vivienda social por los costos asociados, también para quienes nos escuchen. No me lo han aceptado todavía. Yo voy a conversar. Yo creo que va en buen camino porque está en tan línea buena de lo que idea que te la van a aceptar. Y si necesita usted está que en la el camino de lo apoyemos, que dijo el... ahí estamos. Vamos a la calle. todos. Está en camino de lo que dijo el presidente. Por eso nosotros apenas lo vimos el terreno. Llamé a los dueños del terreno y les propuse, les dije, mire, yo en realidad voy a proponerlo, puede que funcione, puede que no. Y aceptaron ellos firmar la carta de compromiso de compraventa para el Serviu para hacer la propuesta, así que esperamos. Yo lo encuentro genial. Yo le veo buen camino en realidad, yo creo que debiese hacerse y también es algo importante porque nosotros no solo estamos viendo la administración de los edificios que queremos construir, sino que tenemos un problema que ocurre en San Joaquín, que también tiene edificios sociales muy antiguos y también tiene construcciones de edificios nuevos, sociales en su mayoría, lo que eran los edificios Corby antes, donde el problema de la administración es grave, porque hay gente, por ejemplo, que tiene los gastos comunes, el agua, y hay una familia o dos que no pagan, de 20, y el edificio está subsidiando el agua a esas dos personas, o derechamente deben millones de gastos comunes en agua o luz. Claro. Y nosotros estamos a través de la Corporación de Innovación y de la Constructora Popular, queremos generar la administradora popular de edificios, para hacernos cargo de estos edificios y poder terminar con esta situación tan compleja que ocurre entre edificios, porque un administrador del propio edificio, que es nombrado por no le quiere cobrar a la persona porque se genera un problema. Nadie quiere pelearse con el vecino. Claro. Los famosos comités de administración. Exacto, el comité de administración. Entonces, nosotros estamos en la línea, ya lo vimos como un problema apenas generamos y estamos dispuestos a meternos en el problema porque queremos que se solucionen esas cosas. Entonces, estamos dispuestos a administrar edificios, estamos conversándolo, yo creo que ya podríamos estar por ahí por septiembre innovando en esto de nosotros hacernos cargo de la administración de los edificios, con lo que conlleva también, que es asumir la responsabilidad de que si a un vecino hay que cortarle la luz porque no ha pagado, cortarle la luz, pero en su mayoría es gente que no paga. No porque no tenga, hay que ponerle ojo a eso. Es una situación muy grave que hace este sistema pensando en la situación individualista. Es gente que no paga porque no le interesa convivir en comunidad y no le interesa pagar nomás. Qué interesante. Así nomás. ¿Sabes qué, Cristóbal? Es súper interesante lo que comentas porque abordan el tema de la vivienda, no tan solo de tener la vivienda, no es del acceso mismo, sino de las condiciones de vida en un barrio, en una comunidad, en un edificio. Y pasa mucho que lo que al no entender sobre todo cuando se vive en edificio, porque cuando tú vives en edificio no es solamente lo colectivo, la escalera para subir o el ascensor, es la fachada, son las cañerías, una infinidad de cosas que hay que mantener y que claro, pues mientras tú estás bien, da lo mismo cómo está el resto, o está esa mentalidad y me parece súper interesante esto de cambiarlo y
Porque también las administraciones, hay empresas que se dedican a la administración de departamentos. Sí, pues sí. Sí, pues, pero son caras, por eso no lo han logrado en los comités sociales, pues no les alcanza el margen. Entonces, por eso nosotros queremos poner a disposición y hacernos cargo de la situación, derechamente, porque entendemos que es un problema de comunitario grande en edificios sociales y tenemos enfrentadas a las comunidades por no poder administrar los edificios. Es una situación grave. Súper grave, me parece. Y esto es una cosa bien cultural también, ¿no? Como que en Chile como que no se usa mucho esto el arriendo a precio justo, etcétera, pero en otros países es súper cultural. La gente no tiene casas. En Suecia, hoy día comentaban en La Voz de los que Sobran, en Suiza, que también es así. En Inglaterra también. En Alemania. Es bien poco como... Es una cosa cultural. La gente no está optando ese sueño de la casa propia que nosotros tenemos tanto acá, muy arraigado, ¿no? Es bien interesante lo que está planteando Cristóbal y yo creo que va a generar un impacto pero tan positivo en la gente. Cristóbal Labra, alcalde de San Joaquín, muchas gracias por estar en La Voz Municipal hoy día. Sí, que estén muy bien. Disculpen la tardanza, feliz de poder estar unos minutos, contribuir. Creo sí profundamente en el derecho a la vivienda que está establecido en la nueva Constitución y creo que hay que acercar a todas las personas a que lean el texto antes de tomar una decisión con el voto, porque me ha preguntado muchas personas acerca de, por suerte lo aclaró el presidente ayer también, de la situación heredable o no, pero es importante hacerse el texto, como estamos leyendo la vivienda, para poder las personas tengan claridad de lo que se está hablando y no sigan las fake news que salen por todas partes. Vamos a estar conversando con Tania Madriaga y Manuel Boldarsky, quienes vienen a justamente desmentir todos esos mitos que andan esparciendo ya de una manera irresponsable, pero de una manera ya deshonesta, intelectualmente increíble. Así que vamos a estar con ellos y ellos van a estar ahondando en el texto real que quedó en la Constitución y por qué el derecho a la vivienda es un derecho humano. Poco y nada se dice sobre eso. Muchas gracias, Cristóbal. Ya te vamos a tener como conductor también, ¿ah? Te va a tocar estar sentado aquí. Un abrazo. Que estés bien, Cristóbal. Chau, chau. Ahí estaba Cristóbal Labra. Vamos a parar un minutito, Constanza, pero muy cortito. ¿Por qué? Porque se vienen dos dirigentes sociales, ¿verdad?, quienes nos van a contar cómo ellas se organizan para poder justamente acceder a una vivienda social. ¿Quiénes van a estar? Va a estar Joana Palacios, ella es presidenta de la Toma Fuerza Guerrera y vocera de 15 sectores de Bellavista, y Verónica Núñez, presidente de Altos Cumbres Placilla. Así que se vienen ahora, las vamos a instalar y volvemos de inmediato. Un minuto y seguimos con La Voz Municipal. Súper. ¿Ha estado bueno?
Ya estamos al aire, chiquillas. Ya Estamos estamos, escuchando a ya. nosotras. Aquí, No. hablando de cosas más banales, eso sí, ¿ah? Pero vamos a seguir conversando sobre vivienda. Voy a presentar a las dos dirigentes que nos acompañan hoy para hablar sobre las experiencias de dirigentes sociales sobre un tema tan difícil, ¿no es cierto?, ya lo hemos conversado, de salir. No es fácil esto. Estoy aquí a mi lado con Joana Palacios. Ella es presidenta de la Toma Fuerza Guerrera, me encanta el nombre, y vocera de 15 sectores de Bellavista. ¿Cómo estás, Joana? Bienvenida. Hola, hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. De nada, pues. Y también estamos con Verónica Núñez, presidenta de Altos Cumbres Placilla. ¿Cómo está, Verónica? Hola, hola, muy bien, buenas tardes. Muy bien, se le escucha muy bien, ¿ah? No se preocupe. Así que está bien instalada justamente para que podamos conversar sobre este tema de las tomas, ¿verdad? De los comités. Ustedes antes, en la pauta previa que hicimos, me contaban que ustedes las dos son dirigentes de tomas y no de comités. Cuéntanos un poco, Joana. Yo soy dirigente de la Toma Fuerza Guerrera, como ya se había dicho, y de parte de sectores de Bellavista, de algunos. Nosotros empezamos así, por el estallido social igual. Muchas personas llegamos por el estallido social, otras llegamos por razones más personales. Empezamos esta toma a nivel de familias. Empezamos a tomarnos los terrenos a nivel de familias, viendo una oportunidad de vivienda para muchas personas, las cuales se les había cerrado las puertas en distintos ámbitos. Y empezamos a hacer familias, empezamos a llegar, empezamos a acoger a otros, empezamos a buscar los lugares. Si bien es cierto, yo soy la tercera dirigencia que pasa por ahí, junto con Giselle. Entonces empezamos a tomar esto ya más de lleno. Empezamos a ayudar más a la familia, empezamos a hacer más comunidad, como se dice. Esto, tú dijiste que venía del estallido, pero fue porque como que dijeron, oye, esto es injusto, que no tengamos dónde vivir, que estemos de allegados, o porque el estallido te dejó sin trabajo. ¿A qué hace referencia con llegamos eso? de distintas formas. Llegamos gente que realmente vio una oportunidad en esto de tomarse un terreno para poder hacer su casa. Claro. Entonces, y llegamos otras personas también, llegamos porque lo hacemos como masivo. Llegamos y nos tomamos el terreno en vista, considerando que se acababan los trabajos, no habían, digamos, recursos para seguir pagando arriendo. Usureros también, debo Sí, decirlo, que igual carísimo. pagábamos 350.000 pesos, 250, y no daba. Lamentablemente no daban los sueldos para eso. Y mucha gente vio esta opción y dijo, o sea, es verdad, o sea, estoy pagando un arriendo en el cual estoy apenas con mis hijos, estoy a cada rato que me digan, tienes que entregar la vivienda, salir de eso. Y ver esto, echarle mano a esto. Y empezamos y llegamos ahí, nos tratamos de hacer, como le digo, comunidad, empezar a ayudarnos unos a otros y empezamos en nuestras casas. Empezamos a tener ilusión de nuestras viviendas, de ver a nuestros hijos trabajando, pescando una palita, tomando otro el rastrillo, pudiendo ayudar, empezar a limpiar el lugar. Terrenos que estaban botados más de 30 años. Sin ser cercados, que supuestamente los dueños deberían tenerlos cerrados. Yo creo que si hubieran estado cerrados a lo mejor no nos hubiéramos tomado unos terrenos. Pero ¿Y estos terrenos son de privados? Sí, estos son de privados, de la inmobiliaria San Antonio, de la cual nosotros también nos hemos tratado de acercar para conversar con ellos y tampoco ha habido, digamos, ninguna respuesta o algo. ¿Y por qué se han intentado, acercar a hablar con ellos? ¿Qué es lo que quieren ustedes? Nosotros queremos comprar los terrenos. Ah, bien. Queremos bien. comprar los terrenos, queremos hacernos cargo de eso. Si bien es cierto, necesitamos una vivienda, llegamos todos por eso, nosotros necesitamos comprar los terrenos, es lo que nosotros queremos. Es pagar por algo que nos tomamos, si bien es cierto, pero que ya hicimos nuestras viviendas. Le estamos buscando un futuro a nuestros hijos. Entonces queremos juntarnos con ellos, tratar de darle nosotros, digamos, lo que estamos dispuestos a hacer para obtener los terrenos, estamos dispuestos a pagar, estamos trabajando con Chilquinta, estamos trabajando para poder obtener, digamos, luz como corresponde. Se está trabajando en todo eso, no se están haciendo las cosas tan mal, digamos. Entonces queremos eso, queremos comprar nuestros terrenos. Nosotros ya, si bien es cierto, la construcción ya la tenemos. Estamos también, bueno, hablando con el señor ministro de Vivienda, le plazamos también lo que queríamos nosotros, que es que se aplique una ley que siempre nos dijeron que no estaba vigente, pero resulta que nos enteramos que sí, y seguimos luchando y seguimos buscando eso.
Y sí está vigente hasta el día de hoy, que es la ley 18.138, que es la cual nosotros apelamos al ministro de Vivienda para que se pueda desembolsar más dinero para esa ley y se pueda aplicar. ¿Y qué ley es? La ¿Qué ley dice? 18.138 es una ley que nos representaría, en qué sentido nos ayudaría, en que se hacen las casetas sanitarias, de la cual tienen, digamos, luz, agua y alcantarillado, que es lo que nosotros necesitamos. Perfecto. ¿Y en tu caso, Verónica? Bueno, la toma de nosotros surgió un 23 de noviembre del año 2018 de la misma forma. O sea, el estallido social llevó a muchas familias a llegar a buscar la instancia de tener una casa, lo mismo que dice Joana, la ilusión de la vivienda. Todo. Hemos luchado, estamos con la municipalidad en diálogo, presentamos la ley 18.138, que la cual permite expropiar los terrenos. No es fácil vivir en una toma para la familia, es muy difícil. Ahí estamos viendo fotografías de la toma. Claro, es muy difícil vivir en una toma, los niños, los fríos, se han levantado ollas comunes, hay una mesa de trabajo, siempre hemos querido dialogar con los dueños de los terrenos. ¿Que también son privados También en este son caso? privados, estuvieron 50 años abandonados. 50 años. 50 años Verónica, abandonados. Una consulta, ¿ustedes cómo llegaron a esos terrenos? Surgió de una persona tomarse los terrenos y se fue pasando la voz, fue creciendo, se fue escapando de las manos, fue creciendo. Tenemos una toma hoy en día con 1.115 habitantes, no es una toma menor. Nada de menor. Sí, se fue surgiendo así, pues lo fuimos pasando la voz, fue creciendo la toma, fue surgiendo, fuimos apoyados, de esa forma surgió la toma de nosotros. Claro, porque en el fondo te consultaba porque la toma en particular en la que estás tú partió más bien de los vecinos. De los vecinos, sí. En el fondo para contarles cómo es, cuál es el emplazamiento de la toma. Sí, de los vecinos surgió. Para contarles, esta toma está es un cerro que es Placilla, donde está una parte habitada y hay una parte que era como el... Esto es Placilla en San Antonio, En pues, San ¿no? Antonio. No es Placilla en Valparaíso, porque hay también Placilla Claro. en Valparaíso. Entonces es como un cerrito que está al lado de una población muy, muy, muy grande, donde no se construían casas durante muchos años. Entonces, quienes fueron los primeros en tomar esta decisión fueron los mismos vecinos. Perfecto. Por eso, porque es un detalle importante, no es Claro. que vinieran otras personas, sino No. que eran los mismos vecinos. La misma necesidad llevó a eso, porque la burocracia del país es que no calificamos porque somos muy pobres o tenemos mucho dinero. Entonces ahí siempre las familias se mantuvieron en que nunca pudieron optar a un crédito hipotecario porque soy vulnerable, po. Claro. Ante la sociedad soy vulnerable. ¿Y hay otras que tienen mucho? Y hay otros que tienen mucho, o sea, por mucho tampoco calificáis. Han habido comités que por lo menos hoy en día hemos conocido la problemática, comités que han estado por años esperando su vivienda. Y hasta el día de hoy todavía Hasta no el día de hoy no han logrado eso. Entonces, por eso le digo, es ya la problemática ya pasa por los comités, por los campamentos, que no han podido por años concretar. De hecho, que ya mucha gente no ha logrado la solución por los comités y ha optado a llegar a una toma también. Claro. ¿Cuántos Porque años son? 10, 15 10, años. 15 Claro, años que han no se esperado puede. por una vivienda, han vivido por 10, 15 años hacinados en casas de familiares. No, Y claro. es algo que desgasta tanto como familiar como para todo el núcleo, porque no es algo tuyo. Y en ese sentido, Constanza, ¿qué está pensando el municipio? Porque las dos apelan a esta ley. ¿Cómo es la ley? ¿La 28.000? La 18.138. Muy bien. Y que permite expropiar esos terrenos. ¿El municipio ha pensado en eso?
Bueno, o ¿te acuerdas conversar. cuando hablábamos en el primer bloque de que los municipios tienen facultades para construir vivienda, pero que hay dificultad? ¿Cómo? Bueno, esto se enlaza con la ley 18.138, que es la ley que faculta a las municipalidades para desarrollar programas de construcción de vivienda e infraestructura sanitaria. Es una para ponerle el título ahí. Claro. Es una ley que ha estado bastante olvidada, pero que muchas poblaciones hicieron en base a esta ley en distintos lugares, que son las famosas casetas sanitarias, que eran unas edificaciones bien chiquititas, pero en realidad lo importante era ahí el terreno. Hoy día esta es una ley que está plenamente vigente. Por lo tanto, lo que nosotros como municipio, y lo hemos conversado con las distintas autoridades, es la aplicación de esta ley para poder ordenar y adquirir los terrenos donde se encuentran viviendo estas familias hoy día que ya han constituido barrios en el fondo y tienen... está absolutamente constituido esos barrios, pero para eso lo que nosotros tenemos que desarrollar, que es lo que corresponde también, es un programa de vivienda que establezca cuáles son los requisitos, las condiciones para poder aplicar esta ley a las familias, porque en el fondo lo que uno también no quiere es que se abuse, que Claro. no se abuse desde el dueño del terreno, el especulador inmobiliario, pero que tampoco se abuse desde estas ocupaciones donde hay familias que tienen una necesidad y donde buscan también habitar, pero que esto tampoco se convierta en un negocio, porque también nos ha tocado ver, y de hecho se ha criticado mucho, que se venden los terrenos, que una serie y una infinidad de problemas que, como en todas partes, ocurren. Pero si nosotros vamos a aplicar esta ley y que tenemos la disposición, estamos trabajando en el programa, en el plan de vivienda, venimos trabajando con los vecinos y vecinas para consolidar estos barrios, sea precisamente para aquellas familias que tienen necesidad y que han construido un barrio para vivir bien, porque acá no nos tenemos que olvidar que el objetivo de todos y todas es vivir bien. Claro, absolutamente. Y tú, o sea, ¿se han acercado a este empresario ustedes como municipio? O sea, acá tenemos como dos niveles. Uno es el nivel como a través de autoridades y otro a nivel de los dueños del terreno. Porque a nivel de autoridades esta ley permite inclusive expropiar y se tienen las facultades para aquello. Pero lo primero que queremos es ver la disposición de los propietarios, porque las familias quieren comprar los terrenos y tienen esa disposición de generar esta negociación para comprar los terrenos a un precio justo, razonable, evidentemente. claro, porque me imagino que... Y cuando ustedes se han acercado, ¿qué dicen de esa inmobiliaria, por ejemplo? No tenemos respuesta, o sea, no. Pero nada, ni siquiera no. Nada, no correo, nada. A través de la, digamos, de la alcaldía sí se entregaron, digamos, una respuesta en la cual no es ni chicha ni limona, como se dice vulgarmente. Entonces quedamos iguales como en el stand-by. Claro, Entonces, porque lo que nosotros necesitamos es eso, que ellos se acerquen, acercarnos nosotros a ellos, que tengamos un diálogo, ver qué es lo que ellos piden, ver la propuesta que nosotros llevamos y llegar a algún acuerdo y comprar esos terrenos. Si nosotros lo queremos comprar, no queremos, siempre lo hemos dicho, no queremos nada gratis. Y de alguna u otra forma eso se está viendo a través de también el trabajo que estamos haciendo con Chilquinta, en el cual estamos trabajando netamente con ellos, se les está pagando un consumo de luz. Se está tratando de hacer, digamos, más masivo este pago para que empecemos a tenerlo de nosotros también, y entendemos también que se nos tilde de aprovechadores de cierta forma, pero no es así. Nosotros necesitamos que los dueños de los terrenos hablen con nosotros. Hay una serie que está en Netflix que se llama Entre Vías, se trata como de otra cosa, pero hay una familia que se toma un departamento. Y ahí se habla también pues, de eso, cómo pasan de que los ven como delincuentes a que al final terminan siendo un apoyo. Súper marginado, Súper. súper marginada las tomas y de verdad que hay familias que realmente lo necesitan, y créame que si no hubiese sido... ¿Cómo es vivir en una toma? Vivir en una toma es muy difícil. Nosotros, como se dice vulgarmente, robamos la luz. Tenemos los dueños de los terrenos activos. Hemos recibido siempre la negativa de los dueños. De hecho, que tenemos una demanda a través por la toma de los terrenos y por la luz a través de ellos. Son unos dueños muy activos.
Y es difícil, se pasa frío, tenemos que comprar el agua, cuando llueve no llega el agua, se han levantado ollas comunes, es muy difícil vivir en una toma, se deteriora el núcleo familiar, lleváis a tu hijo a otro sistema de vida acostumbrado a tener tus necesidades, pero es muy difícil, es muy complejo vivir en una toma. Los niños son muy marginados, que los delincuentes, mucha discriminación, hay muchas familias de esfuerzo, sí se escapa de las manos, sí hay gente aprovechadora como en todas partes. Lógico. Existe la delincuencia como existe en las poblaciones y en todas partes existe la delincuencia y existe en todas las comunas y en todos los... Pero no tienen una dirección, ¿no? ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, si van a tratar de poner el registro social de hogares? Nosotros tenemos nombre en las calles, tenemos número de casa. ¿En serio? Tenemos calles, como se nos pide, de 10 metros de ancho, para que pase carro de bomberos, carabineros, ambulancia. Es mejor que estar a veces en alguna pobla que no caben ni los carros de bomberos, perdona. Pero... Nosotros verdad. estamos súper bien organizados, entonces se ayuda cuando se hacen ollas comunes, se trata de... Bueno, nosotros teníamos una escuelita que también por falta de medios no pudimos seguir, pero se aportaba con eso, se ayudaba a las familias que estaban sin trabajo. Entonces tenemos una comunidad, digamos, bien organizada, Claro. bien organizada. Tengo, bueno, mis vecinos... Las que mujeres son ahí, dirigentes. siempre poniendo ahí, mira, somos 4. Entonces siempre apoyándonos entre nosotras, las dirigencias igual al Correo de Bellavista, digamos, de las que yo represento, casi todas somos dirigentes mujeres. Sí. Ahí tenemos algunos varones y también aperran con nosotros, o sea, Sí, ellos claro, tienen que estar pero la al mayoría mismo son nivel, mujeres. pero la mayoría son mujeres las dirigentes del acto. Es súper loco Tenemos- eso. sí, no, y sí, hay- en y eso Ñuñoa es igual algo todos a los nivel comités alto, son porque puras igual- mujeres. Puras mujeres. Sí. Igual tenemos, digamos, a nivel de Bellavista son más de 6.000 familias. Contando también el Cerro Bellavista, que es el Cerro Centinela, que también ahí hay otra dirigencia, otra vocera, que también están viviendo la misma que nosotros. Entonces, pero nosotros, como eso es lo que le decía, conversábamos también con la Vero, es súper difícil, vivir en una toma es súper difícil, es desgastante emocionalmente, como también físicamente, porque tenéis que parar con tus propias manos tu casa, tenéis que juntar lucas peso por peso, hay veces que, como lo hacíamos nosotros, dejamos hasta Navidades de nuestro hijo para poder juntar esas lucas y poder tener una casa. ¿Ya? Entonces, hay jóvenes que tienen 19, 20 años que están estudiando y quieren tener algo antes de terminar su estudio. Y también se les cierran las puertas. Entonces, y son varios, son muchos casos. De que también tenemos nosotros gente que vive, digamos, que tiene su cuarto medio y que es profesional y también se le ha cerrado las puertas para tener su casa porque no puede. Entonces, nosotros a lo que apelamos es a que no nos invisibilicen más. Esa es la verdad. Nosotros lo que necesitamos es que si somos ciudadanos para algunas cosas, también seamos para esto. Y no se nos quiten las oportunidades. Aquí hay casas que se han quemado en las tomas. Hay gente que ha perdido todo. Claro. Entonces, también apelamos a eso, a que la gente haya el apoyo. No porque vivamos en una toma, nosotros somos diferentes al resto. Nos ha costado a lo mejor más, a lo mejor hemos tenido gente que lo ha tenido y ha vivido distintos, digamos, distintas realidades, que también ha estado arrendando, que ha estado bien y qué sé yo. Hay gente que ha tenido casa que la ha perdido por ABC motivo. Tenemos gente que también llegó a la toma por violencia intrafamiliar, arrancando de eso, lo que no fueron capaces de hacer algunos jueces por cubrir o digamos, salvar a estas familias. Ellas llegaron a la toma pidiendo esa ayuda. ¿Quiénes somos nosotros para cerrarle las puertas? Nadie. ¿Qué es el gobierno? El gobierno para cerrarle las puertas a una persona que está pidiendo ayuda a gritos. Verónica, ¿cuál es tu sueño? Porque de cierta manera Joana lo está diciendo, que no la discriminen. Por supuesto, me imagino llegar a tener tu casa propia, ¿no? Llegar a tener mi casa propia. Los 2 años, 2 años y medio de lucha, yo creo que llegar a tener mi casa propia para mis hijos, como le vuelvo a repetir, no es fácil vivir en una toma. Represento y representamos a 1.115 familias. Hemos hecho la autoconstrucción con los bonos, nosotros mismos hemos construido nuestras viviendas
Y por lo que luchamos nosotros y estamos día a día luchando es por el suelo. Es por el suelo, porque las viviendas de nosotros ya están construidas. No se pide nada más. No se pide nada más que y llegar al diálogo con el dueño. Por la primera instancia de trabajo como dirigente en la toma es llegar al diálogo y a la compra directa. De hecho, ha habido la problemática de los trabajos, mucha dificultad, pero aún así estamos trabajando en el ahorro de vivienda. Porque nunca, siempre le hemos inculcado a la gente que nada es gratis, ya sea la expropiación, ya sea la venta directa, algo se va a tener que pagar. Claro. Y con toda la dificultad de la toma, de la construcción, las lluvias, se han volado techos, hemos tenido que ir a buscar nylon, hemos tenido que repartir nylon, no hemos podido funcionar la olla común por las necesidades del agua, y aún así la gente está trabajando en su ahorro. Siempre se le ha dicho, la primera instancia, más que de la ley de expropiación, la 18.138, es llegar a la venta directa y a un precio justo, realmente a un precio justo. Y ese es el sueño, yo creo que el sueño de todos los habitantes de todas las tomas de San Antonio es llegar a tener su casa propia sin burocracia. Porque con la burocracia del país no calificáis porque tenéis mucho dentro, o no calificáis porque tenéis poco dentro, llegar a tener la casa propia. Y el sueño y la lucha de las mujeres es para mis hijos. El día de mañana. ¿Cuántos hijos tienes, Verónica? Yo tengo 2 hijos. ¿Y tú, Joana, tienes Yo tengo hijos? 6. ¿Qué? 6 hijos, los más maravillosos que me ha dado Dios. Pero 6, qué mujer más valiente, por Dios. No, si acá ¿Entre hay qué puro edades? power. Tengo mi hijo, va a cumplir 29 ahora, en septiembre, el mayor. ¿Y la vive más contigo? chiquitita, no, él vive ya también, vive en la toma, también se tomó un terreno. Mi hija también, la mayor, también tiene 22. Y la más chiquitita tiene 7 años. Wow. Y por ello yo lucho día a día, o sea, no es algo para mí, lo he dicho siempre, no es algo para mí, es algo para mis hijos. Entonces, Muy bien. Muy bien. Joana, Verónica, muchas gracias por estar esta tarde aquí contando sus historias y por supuesto que esperamos que esto tenga un bonito resultado y que pronto ese sueño que ustedes tienen se haga realidad más pronto que tarde. Sí, muchas Sí, gracias a se ustedes lo por merecen. invitarnos. ¿Y saben quiero dar qué? un saludo antes de irnos. Pero por favor, A mande todas- saludo a nomás. todas mis dirigentas, que yo las represento a ellas, a todas mis dirigentas de los 15 más o menos sectores que yo represento, y también darle un apoyo a los pobladores y pobladoras que estamos ahora a nivel, digamos, nacional unidos, ya que tuvimos ahora un encuentro hace poquito en Valparaíso, así que todo el aguante para ellos y arriba todas las tomas, y el derecho a la vivienda tiene que ser. Apruebo. ¡Ay, me encantó tu mensaje final! Porque es como que no nos pusimos de acuerdo, pero me dio el pase. Me dio el pase, Joana, para presentar a nuestros próximos invitados, porque justamente vamos a conversar sobre ese derecho que tiene que quedar garantizado en la Constitución, que es un derecho humano, que es el derecho a tener un techo, a tener una vivienda. Ayer yo conversaba con alguien que parece que era del rechazo, un chofer como que me estaba llevando. Y me dijo una cosa así como, no, sí, ojalá que resulte, pero esta cuestión como que da lo mismo. Y yo le dije, no, pues no da nada lo mismo, porque si uno se queda sin trabajo, que a mí me pasó que de un día para otro de tener 2 trabajos y ganar un sueldo privilegiado, me quedé sin nada, sin nada. Y yo pensé en lo peor, porque uno dice, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, afortunadamente yo tuve durante muchos años un sueldo privilegiado y eso me ayudó a salir adelante. Pero en el momento mismo a uno se le va todo a negro y eso no puede pasar nunca más. Y yo se lo dije así, tal cual a él. Le dije, nadie puede pensar, no sé, en tirarse al metro, en tirarse del Costanera Center. ¿Cuánta gente sucede eso acá en Santiago? Y de repente ponen en el metro, ¡ay, qué lata! Voy en el metro y está parado porque una persona se tiró. Hay una deshumanización tremenda. Entonces, eso debería arreglarse con una próxima constitución. Y de eso queremos conversar con nuestros próximos 2 invitados, que son los constituyentes Tania Madriaga y Manuel Bolsdarque, que ya vienen por acá entrando. Chiquillas, muchas gracias. Les vamos a hacer la sillita musical. Pasen nomás. Por favor. Mientras van saliendo las chiquillas. Eso, pasen nomás, Tania, Manuel.
pase también. Si total, esto ya estamos justamente en esta, así como ya en confianza, además, tuvimos nuestra pauta nosotros y estuvimos conversando. ¿Cómo están después de, yo diría, una semana muy histórica, ¿no? Ha estado intenso en la convención. ¿Cómo ha andado todo? ¿Cómo se está cerrando este año de tantas cosas? Tania, Manuel. Yo creo que estamos bien porque cumplimos la misión. Es como una meta que muchas veces durante el proceso tuvimos dudas de si lo íbamos a lograr porque el tiempo era muy estrecho. Fuimos haciendo todos los ajustes que pudimos, sacrificando muchas cosas que creíamos que eran necesarias. Por ejemplo, hay una que me acordaba el otro día de las semanas territoriales, que al principio partimos con un sistema de trabajo vinculado con los territorios que creíamos que era muy importante porque el resultado tenía que ser expresivo de ese diálogo territorial y finalmente tuvimos que recortar esa dinámica. Sí, y bueno, entonces creo que haber llegado al final y tener la tarea cumplida creo que es satisfactorio y bueno para todas y todos. Sí, absolutamente. Por fin van a poder hacer eso en realidad. Manuel, ¿y cómo estás tú? Después de... También le decía eso yo ayer, voy a volver a hablar del chofer, y le decía, no, es que yo no confío en esa gente, pues yo no confío en esa gente. ¿Por qué? Porque sí, yo creo que se metieron a eso para puro ganar plata. Le dije, primero, ya, convengamos que el sueldo es un sueldo, claro, privilegiado para este país, obviamente que sí, pero tampoco es así como que, jauja, ¿no? Y además, trabajaron, pero así como... O sea, una jornada de trabajo, o sea, de madrugada y el otro día tempranito en la Estáis muy mañana. cansados, dinos la verdad. Sí. Esa bujera no son gratis. Saludarles a todas y a todos los que nos están viendo y por supuesto han sido jornadas extenuantes, ha sido un trabajo sumamente intenso, lleno de muchas diferencias, lleno de muchas dificultades, pero no se nos puede olvidar que esto tenía que ser difícil, porque si hubiera sido simple, no hubiera sido suficiente. Y esta es la primera vez que ocurre un cambio tan profundo en la historia de la democracia de Chile. Y en ese sentido, claro, vamos a encontrarnos con muchas opiniones distintas, pero creo que lo importante es que a pesar de que todo estaba en contra, no solo lo estamos logrando, sino que además estamos permitiéndole al mundo, a todos los pueblos del mundo, un ejemplo que pueden observar, del cual pueden aprender de lo positivo y de lo negativo, que puede permitir que se acabe, o sea, que podamos ir caminando hacia reducir la desigualdad, reducir las injusticias y, ¿por qué no?, vivir un poco mejor, vivir dignamente. Si la palabra dignidad fue el punto de partida de este proceso constituyente que ahora termina este segundo ciclo y que nos abre, ojalá, a un nuevo ciclo en el que podamos hablar de una democracia profunda porque nos representa un texto que fue elegido por personas elegidas democráticamente. Absolutamente, es cierto lo que estás diciendo. Partamos por el tema en que estábamos, pues, ¿no, Cona, te parece? Absolutamente, estábamos hablando y hemos tenido un bloque súper interesante de donde hablamos de la vivienda, estuvimos con dirigentes que forman parte también de ocupaciones de terrenos en toma y el tema de vivienda en la Constitución fue súper discutido y por lo demás también se incorporó y quiero que nos cuenten un poco de aquello, qué se discutió, cómo se incorporó y cómo eso va a generar condiciones distintas en general para materias de vivienda. ¿Parto contigo, Tania? ¿Por dónde partimos? Vale, dispare usted. Que voy a hacer cargo. Mira, el tema de la vivienda era una de las demandas, ha sido una de las demandas históricas en nuestro país durante los 30 años y hay muchas organizaciones, muchas experiencias, es además una demanda que tiene una tradición también en la historia de nuestra ciudad, en nuestros asentamientos, respecto a la organización, respecto al tipo de construcción, respecto a la forma de ocupación del suelo y por supuesto el momento neoliberal de nuestra historia marca ciertos hitos
que han sido cuestionados respecto, por ejemplo, a la especulación, al precio que se paga por las viviendas, a la posibilidad de tener la propiedad sobre ellas respecto a cómo las entidades financieras se apropian de ese derecho. En fin, ¿no? Hay muchas cuestiones que están en la norma, que están en la ley, que están en los procedimientos administrativos que tenían que ser revisados. Y las organizaciones en general hicieron muchas propuestas, muchas organizaciones de muchos territorios se fueron articulando y levantaron propuestas sobre vivienda, se articularon también con constituyentes que teníamos un compromiso con ese mandato, nosotros le llamábamos así desde el mundo independiente, los mandatos de los territorios para ser discutidos en el Pleno. Fuimos muy respetuosos y respetuosas de que la Convención discutiera esos mandatos. El resultado fue lo que surgió de esa discusión, de ese debate, pero que los mandatos llegaran y por lo tanto surge una norma de vivienda que yo creo que muy completa, que permite primero establecer como un derecho y segundo establece los deberes del Estado respecto a ese derecho. Que hoy día no existen en la Constitución actual y que en la nueva Constitución, de ser aprobada, va a fijar un cambio en la ley y en todas las formas de gestión de este derecho respecto a las personas. Este es el texto armonizado, según entiendo, que cómo quedó el artículo 4, derecho a la vivienda. 1. Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Qué lindo. ¿Verdad que sí? Qué lindo suena. Incluso comunitaria, es demasiado bonito eso. Después de haber escuchado a las dirigentes y escuchar esto, de verdad, como que se llena el corazón. Sí, es verdad, también, o sea, cómo se van conectando las cosas. 2. El Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamientos suficientes, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, lo que tú decías, la accesibilidad, también ahí está, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertenencia cultural de las viviendas conforme a la ley. Ahí estamos mostrando el texto. ¿Te puedo comentar algo? Pero todo por favor. aquello que sale ahí, por lo demás no es nada nuevo. Están en 2 tratados internacionales en materia de vivienda, que es súper importante que lo incorporemos al texto, pero en el fondo para cortarla también con las fake news. Sí, qué bueno lo que señala Cona, porque es muy importante tener en cuenta que esta Constitución efectivamente innova en aspectos en los cuales nunca antes en Chile habíamos tenido presencia a nivel constitucional de regulación con estas características, pero no son novedad, porque Chile ha suscrito la mayoría de los tratados internacionales en materia de protección de la dignidad de la persona, de protección de derechos humanos. Y es muy importante tener en cuenta que a nivel internacional, Chile ha suscrito compromisos relativos a que las personas podamos acceder a viviendas dignas y adecuadas. Pero ninguna constitución en la historia de Chile se había hecho cargo de esto. Es bien, bueno, la Constitución del 80, digámoslo claro, no trae nada sobre vivienda. No. Porque una de las fake news que anda corriendo, según entiendo, en serio, los de derecha hicieron como una especie, estábamos en un conversatorio la otra vez, y estaba Stingo, y llegaron, y una señora llega y dice, no, porque en la Constitución del 80 está asegurado el goce y, usa otra palabra, El uso, goce, acceso, disposición. sí. Disposición. Y dice, y está asegurada la disposición, y ahora no. Entonces, nosotros quedamos así como, y Daniel, bien performático que es, le dice, yo tengo aquí la Constitución del 80. Le paso mi sueldo, 5 sueldos, dice. Si usted encuentra, ¿dónde dice sobre la vivienda, habla sobre disposición? Le dice. Y ahí la señora quedó como, agarró la cuestión, empezó a ojearla, por supuesto que no encontró nada. Y ahí le pregunto yo así como bien en serio, le digo, ¿dónde usted leyó esto? Porque si no lo leyó en la Constitución del 80, ¿dónde lo leyó? No, pues que era un panfleto que entregaron. Y toda la gente dijo, y era como así, fue como, Pero pasa mucho. A todos nos va a pasar eso, ¿no? fue heavy, me quedé como toda la gente, Claro, porque totalmente falso.
El otro día estuvimos en un conversatorio con Tania también en San Antonio y una persona también muy preocupada por lo demás. Y acá tampoco hay que dejar de entender que la gente se preocupa cuando le dicen, ¿saben qué? Te van a quitar la casa. O no vaya a poder vender tu casa. Entonces yo creo que esas noticias maliciosas, falsas, tendenciosas, que buscan además quitar algo que es tan básico como hablamos, que es el derecho a la vivienda, así como que lo contraponen. Exacto. Son temas que nosotros también tenemos que empezar a abordar. Y ahí yo creo que es súper importante la pregunta. ¿Qué dice el derecho a la vivienda en contra de la propiedad, por ejemplo? Y si es que se ve afectado el derecho de propiedad con este derecho. Tania. Bueno, hay dentro de lo que leyó Alejandra, habla de la seguridad en la tenencia y esa es una de las garantías del derecho a la vivienda. Pero por otro lado, claro, el artículo sobre el derecho a la vivienda habla sobre las características que debe tener una vivienda adecuada y digna, habla sobre el rol del Estado en asegurar este derecho. Y el artículo sobre el derecho a la propiedad es otro artículo. Perfecto. Y que tiene que ver con la propiedad en general y obviamente que la vivienda es uno de esos bienes de los que está asegurado en ese derecho, que también es un derecho de las personas y que está muy bien caracterizado en ese artículo. Mira, dice artículo 18, también lo tenemos, ¿ven? Derecho de propiedad, que es lo que está diciendo Tania. Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Toda clase de bienes, incluyendo los inmuebles, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Con eso estamos hablando de recursos, ¿verdad? Sí, el ejemplo Y más... primera innovación, justamente la más importante, considerando el contexto de crisis climática y ecológica en el que vivimos, el agua. El agua. No es posible que sigamos viviendo en un país en el que el agua sea un bien de consumo, porque van a tener unos pocos toda la plata, pero van a haber muchos que van a morir de sed. Estoy exagerando con mi comentario, pero en efecto, debemos propender con cuestiones tan básicas como el acceso al agua potable a que podamos lograr que todas y todos tengan acceso y no concentrar en quienes puedan pagar el acceso al agua. Fantástico. Y luego dice, corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes conforme con su función social y ecológica. Ahí está lo que tú decías. Y hay algo aquí, hay una fe de erratas, considerando que todavía no tenemos el texto armonizado, porque la Secretaría Técnica en este momento está mirando cada punto, cada carácter, cada coma. Los números de los artículos podrían variar. Eso no quita que el contenido de estos artículos está tal cual como está exhibido en la pantalla. Perfecto, maravilloso. Sí, y yo quería comentar sobre este último inciso sobre la ley, porque la Constitución es el texto que va a mandatar a las leyes. Por lo tanto, nosotros no dejamos en el texto constitucional escrito todo el detalle de cómo se va a gestionar, a organizar, a definir cada una de las cuestiones que están planteadas como derecho en la Constitución. Por lo tanto, hay un debate democrático que dar todavía, permanentemente y siempre, respecto a cómo vamos definiendo estas formas de hacer cumplir estos artículos de la Constitución de ser aprobados. Por lo tanto, también hay que dar esa tranquilidad respecto a que si hay algún detalle que no está en la Constitución, no quiere decir que no va a estar en la discusión luego de las leyes y de los procedimientos administrativos, etcétera, que tenemos que diseñar para la aplicación de esta Constitución. Yo creo que acá hay ciertos elementos que es lo que comenta Tania, Manuel, que el derecho a la propiedad se mantiene tal cual. La función social ha existido siempre dentro del derecho a la propiedad y acá se incorpora la función ecológica, que en ningún caso significa que a nadie le van a quitar su propiedad ni que no la va a poder vender ni nada por el estilo, que creo que es algo que incluso hay han que dicho dejar que solo iba a poder tener una propiedad de 20 años. También me lo preguntaron eso en un conversatorio. Porque desde la tercera propiedad en adelante van a ser expropiadas por el Estado. Sí, falso. Yo invitaría a propósito de que usemos el hashtag cuchufleta. Porque ¿para qué vamos a hablar con términos técnicos? Necesitamos que todas y todos entiendan que o está lo que el texto dice o es falso. Pero
si nos vamos en los tecnicismos, vamos a perder la atención de las personas que no necesariamente saben de derecho. Yo invitaría a todas y a todos los que nos están viendo que cuando encuentren una noticia falsa, agreguen en las redes sociales el hashtag Cuchufleta y vamos a seguir y nos vamos a ayudar mutuamente. Hoy día el Flavio Quesada, que es abogado constitucional, dijo al aire, le pusimos el pedazo ese de Pancho Rego hablándole gente en Angol, mintiéndole descaradamente, y después le leímos lo que él había puesto por redes sociales, porque después aceptó que no era verdad. Correcto. Pero que en realidad él había querido decir esta otra cuestión. ¿Ah? Y es como, hashtag, no es eso. No, sí, no, esto no era lo que yo quería decir. Lo que yo quería decir. Cantinfleo le puso. También es bueno. Sí. Cualquiera de esos dos. Chimoltrufiando. Sí. Andan de chimoltrufio inventándole cera. Incorporar otro tema que también se ha hablado acá, que es uno con el tema del derecho a la propiedad y otro con la expropiación, que es como... ¡Expropiación! Que otro así como... Ay, que ahora así como lo expropio. ¿No han visto como un...? Oye, qué lindo tu chaqueta, cuídala. Mañana será expropiada. No, eso es falso. Eso, yo creo que es súper importante comentarle a las personas que por un lado tenemos un derecho a la propiedad que está protegida en similares características con cosas que se adicionan y que son positivas, y que por lo demás tenemos por otro lado el derecho a la vivienda que asegura el derecho a las personas a vivir con ciertas características básicas para el desarrollo humano y que no es nada nuevo, es algo que dicen los textos internacionales, pero además también desmentir que vamos a andar expropiando todo, así, expropies. Exacto. Falso. Van a seguir las reglas que hasta este momento rigen en materia de expropiación. Va a haber una ley que va a tener que determinar, que va a tener que ajustarse justamente a lo que señala el texto constitucional si es que se aprueba en septiembre. Por lo tanto, llamar a la calma, no se preocupe, no va a venir alguien diciendo, es que el constituyente me dijo que podía expropiar, así que yo me voy a quedar con su casa. No, eso es una cuchufleta, eso es falso, no va a ocurrir. Las leyes... O sea, la Constitución establece parámetros claros para que se determine cuándo puede ser necesario un procedimiento para que se establezca una expropiación y ojo, no es te vamos a quitar y no te vas a quedar con nada, va a aplicar una regla que es la regla del justo precio. Por lo tanto, si bien en algún momento generó gran discordia, el precio va a ser determinado de acuerdo a lo que la misma ley determine en su momento. Ahí, Manuel, es interesante eso del justo precio, Tania, también, porque como que también han tratado como de... Sí, que me da risa porque vamos pasando como por etapas. Inventan una fake news, nos demoramos ya como 2 semanas en desmentirla. Después primero era como pensiones, después fue como, no sé, otro tema. Y terminamos en la salud, después educación, ahora con que todo el va aborto. A ser de los pueblos originarios. Que todo va a ser de los pueblos originarios. Y ahora estamos en vivienda. Pero también con el justo precio en un momento intentaron, como que... Sí, porque como decía Manuel, el artículo sobre expropiación mantiene las características del que hay hoy día. Esa es una facultad que siempre va a tener el Estado, porque el Estado tiene la responsabilidad de velar por el bien común. Entonces, eventualmente, frente a una necesidad pública de todos y todas, el Estado tiene que poder tener un mecanismo que le permita acceder a esos bienes para el beneficio de todos y todas. Entonces, es un mecanismo que existe, que existirá, y hoy día lo que se hizo fue plantear esta idea del precio justo, que es una idea que, claro, causa polémica porque lo que querían algunos sectores es que dijera precio de mercado. No te puedo creer. Eso es lo que querían. Que yo quiero recordar el caso Cabal. Y aquí las mismas dirigentes que estaban hace un ratito mencionaron la palabra precio justo. Y lo mencionaron porque el problema del acceso a los derechos, entendidos como mercancías, pone el problema del precio justo en una discusión de sobrevivencia. Claro. Entonces, obviamente que el precio justo, porque la expropiación es contra un pago, por eso también era ridícula la discusión sobre las pensiones, claro. Porque es comprar plata. O sea, ya te voy a quitar 3 millones. 3 millones y te paso 3 millones. Entonces era muy ridículo. Esto tiene que ver con los bienes. Entonces, el precio justo se planteó que, claro, la ley va a determinar y hay obviamente análisis de mercado que hacer, análisis también respecto a la especulación que tienen en los mercados, por ejemplo, del suelo. Entonces, en el caso de la
de la vivienda, hay que discutir cuál es el precio justo que tiene que pagar el Estado por garantizar el derecho a la vivienda cuando hay terrenos que llevan años y años y años abandonados por dueños, propietarios, que lo que están haciendo es especulando con esos terrenos. Total. Entonces, Están la esperando que suban de discusión precio. es válida. Otra cosa es que algunos tengan la posición de que la especulación es algo a lo que los propietarios tienen derecho y otros que creamos que hay que fijar otros parámetros para el bien común. Y esa es una discusión legítima. Y que ¿Qué? se va a dar por lo demás, Claro. que tampoco Se es va a como que dar. esté impuesta. Tampoco está cerrada. No está Claro, la abre la Constitución, no Sí. la cierra. Qué importante lo que acaba de señalar Tania por varias razones. Por una parte, nos acostumbraron a creer que son las leyes que hoy existen o el caos. Y no es así. Claro. Y no es así. O las leyes que hoy nos rigen o nos transformamos en otro país. Es como el sticker Y de no- Tomás Mochati. Simplemente caos. Claro, como que nos han acostumbrado e incluso nos han acostumbrado de una manera sumamente odiosa a que o es lo que yo te digo o vamos a hacer igual que este país o que otro país. No voy a mencionar ninguno porque yo creo en la integración latinoamericana y creo que las dificultades debemos, o sea, la ropa sucia tenemos que lavarla en la casa. Pero es muy importante tener en cuenta que es la manera en la que se discute sobre temas difíciles. Sí, Es abriéndose al pues. debate, es ofreciendo alternativas. Y no será de la manera en la que lo dejó la constitución del dictador. No será así. Por una razón bien simple, porque no es democrático. Y estamos trabajando en la primera constitución democrática de la historia de Chile. ¡Eso! Que habla bonito este gallo. Ahí yo quería, hice una interrupción cuando hablaba Tania porque me acordé del caso Cabal. ¿Ustedes se acuerdan del caso Cabal? Imposible olvidarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablamos de especulación y cuando hablamos de las leyes que nos rigen hoy día y de la Constitución que protegía la propiedad, es cómo se utilizó las políticas públicas, las leyes que existían hoy día, las facultades de las expropiaciones Totalmente. para subir el valor del suelo y hacer un negocio de una expropiación que busca el bien común, Claro. que buscaba que pasara una carretera por ahí. Claro. Entonces, ¿De veras, po? Sí, pues entonces Claro. pongamos las cosas sobre la mesa, digo yo, para que hablemos con propiedad. No, me encanta. Y estamos en este tema como de verdaderos y falsos, pero hay un tema que a nosotros cuatro nos apasiona mucho, especialmente yo sé a Tania, y por supuesto a la Cona, y que tiene que ver con los gobiernos locales. Artículo 7 del gobierno comunal. El gobierno de la comuna autónoma reside en la municipalidad. Porque a todo esto, una de las fake news era también que, oye, no, es que las empresas, los municipios no deberían poder hacer empresas, porque esto va a significar la debacle. No pueden financiar personas, porque esto va a que... Bueno, entonces vamos a ir a lo que dice. Dice del gobierno comunal. El gobierno de la comuna autónoma reside en la municipalidad, la que estará constituida por el alcalde o alcaldesa y el consejo municipal, con la participación de la comunidad que habita en su territorio. Artículo 2. Igualdad en la prestación de los servicios públicos municipales y desarrollo equitativo. El Estado garantizará a la municipalidad el financiamiento y los recursos suficientes para el justo y equitativo desarrollo de cada comuna conforme a los mecanismos que señalen la Constitución y la ley. Para el gobierno comunal se observará como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo, propendiendo a que todas las personas tengan acceso a igual nivel y calidad de servicios públicos municipales sin distingo del lugar que habitan. La semana pasada estábamos con Alejandra Burgos y ella nos contaba que Curanilahue per cápita tiene 35.000 pesos y Las Condes tiene 1.140.000 pesos o algo así, per cápita. Sí. No, A pero está ese todo nivel- bien, no necesitamos una nueva constitución. ¿Cómo se le Cuchufleta. ocurre? Nada Pero que bueno. ver, nada que ver. O sea, nosotros estamos con un per cápita como el de Curanilahue y somos el puerto con mayor transferencia de carga del San Antonio país. también me está Claro. ahí. Sí, entonces de verdad hay una desigualdad en la distribución de recursos que al final sí nos afecta a los municipios, pero finalmente a las personas que afectan es a los habitantes y a las Pero por comunidades. supuesto. po. Y no, pues si nacemos todos iguales, con igualdad de oportunidades. ¿Cómo vamos a nacer todos iguales Porque con son igualdad de flojos. oportunidades? Si naciste en Las Condes, tienes 1.100.000, la municipalidad tiene 1.100.000 pesos Para para darte servicios. Y si naciste en San Antonio, tiene, no sé, 40.000. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto es menos, San Antonio sí. más o menos? 40.000.
Qué importante lo que toca Ale, porque cuando hablamos de igualdad hoy día, o sea, una de las banderas de lucha, de las cuchufletas que han tratado de proponer aquellos que creen que el rechazo es una posibilidad, es que hoy en Chile, o sea, con la nueva Constitución va a dejar de existir la igualdad ante la ley. Y esto podría tener dos miradas. En efecto, tienen razón, porque nunca fuimos iguales, o en efecto, están equivocados porque la igualdad ante la ley no fue suficiente. Y lo que debió ocurrir, porque no se aplicó la igualdad ante la ley, fue el principio de igualdad sustantiva. Esto de ir con los históricamente excluidos, con los vulnerados, como primeros en la fila, que nos permitamos la oportunidad a través del pago de nuestros impuestos, a través de la convivencia armónica, que los recursos sean mejor distribuidos para que no ocurran vergüenzas como la diferencia entre una comuna como Las Condes y una comuna como la que gobierna nuestra Cona. Cona. Dígale Cona nomás. La Nosotros querida Cona. se lo permitimos. Ah. La querida Cona. No, dígale alcaldesa. Ah. Alcaldesa Cona. Tania, Oye, ¿qué te la diferencia... Tú fuiste impulsora de estos artículos, hay que decir. Sí, presentamos, bueno, no solos y solas, pero haber sido SECPLA. con hartos territorios, comunidades, alcaldes, alcaldesas, una propuesta de iniciativa de normas sobre gobiernos locales y el criterio más importante era que dejaran de ser administradores y pasaran a ser gobiernos. Esa es una diferencia fundamental que en términos... Expliquémoslo en simple. En términos prácticos, quizás hoy día, con toda la discusión constitucional que hay y el énfasis en los derechos sociales, que yo creo que es correcto, no se logra observar bien, pero en el fondo, en un Estado que el gobierno solo se ejercía a nivel central y nacional, no olvidemos eso, no era solo nacional, era nacional y centralizado. Por eso tenemos la desigualdad que tenemos y las comunas con los niveles de vida europeos que tenemos y otras comunas viviendo en mucha pobreza. Hoy día se constituye un Estado regional que va a tener autonomías regionales, autonomías comunales, y las autonomías comunales van a ser gobierno. Eso quiere decir que van a poder tomar decisiones democráticas respecto a cómo organizan el territorio, cómo organizan la vida, cómo se relacionan entre las personas habitantes de ese territorio y cuáles son los proyectos de desarrollo que quieren proponer, y no van a ser proyectos que van a quedar guardados en un cajón, porque va a haber capacidad de toma de decisiones a nivel local. Y eso vinculado al segundo artículo que leyó la Ale, de la necesidad de que haya una solidaridad entre los territorios, debería cambiar, por supuesto, las condiciones de desigualdad que hay hoy día, porque vamos a tener alcaldes y alcaldesas, consejos municipales, espacios de participación, iniciativas populares de ley, asambleas comunales, eso quería... una cantidad importante de espacios de participación, e incluso la Constitución habla de la democracia participativa, ya no solo representativa, o sea, no tenemos que esperar que los representantes se les ocurra cumplir un compromiso, sino que vamos a tener mecanismos para nosotros mismos como ciudadanos y ciudadanas impulsar las iniciativas que queremos que se desarrollen. Con todos esos mecanismos vamos a tener un cambio en las condiciones en que los territorios, los habitantes empiezan a también ejercer poder político desde los territorios y no solo desde la moneda, para simplificar un poco esta idea del centralismo que evidentemente hemos padecido tanto en las regiones. Yo creo que todavía no se logra como palpar completamente la importancia que tiene lo que acaba de decir Tania, de cómo se va a redistribuir finalmente el poder y cómo las comunidades de los territorios van a poder efectivamente tomar decisiones respecto de sus comunas, sus problemas, la verdad, y con participación efectiva y el poder finalmente que van a tener las personas, las comunidades, a través de las asambleas y a través de otros mecanismos de participación en poder decidir el futuro de sus localidades. Yo creo que ahí va a haber un cambio importante que se va a tener que ir acompañando estos años. Y ese cambio es una invitación, porque hemos hablado mucho de la Constitución de ustedes o la Constitución de nosotros. Claro. Es hora de recordar que si la democracia determina que se aprueba esta nueva Constitución,
se termina el ciclo del trabajo constituyente, pero comienza el ciclo del empoderamiento ciudadano sobre estas nuevas instituciones que se están creando. Porque no va a venir nadie a buscarte para que participes. Debemos entender que en una sociedad de derechos solidaria, que es la que esperamos que sea la que se transforme, aquella en la que se transforme Chile con la nueva Constitución, entendemos la democracia no solo como un derecho al cual debemos tener acceso, sino que también como una responsabilidad. Un trabajo comunitario va a permitir que se repartan mejor las cargas y las responsabilidades con la finalidad de que el ejercicio de aquellos derechos, esas facultades que uno busca tener para sí, puedan ser ejercidas de mejor manera. Mira, acá están preguntando, ¿qué nuevos mecanismos de participación directa ciudadana se contemplan a nivel local? Yo voy a leer el artículo, pero ustedes lo explican, ¿les parece? Porque dice, el artículo dice, democracia participativa, la ciudadanía tiene el derecho a participar de manera incidente o vinculante, interesante aquello, en los asuntos de interés público. Es deber del Estado dar adecuada publicidad a los mecanismos de democracia, tendiendo a favorecer una amplia deliberación de las personas conforme a esta Constitución y las leyes. Los poderes públicos deberán facilitar la participación del pueblo en la vida política, económica, ¿les dejaron pasar la palabra pueblo ahí? Muy bien. En la vida política, económica, cultural y social del país. Será deber de cada órgano del Estado disponer de los mecanismos para promover y asegurar la participación y deliberación ciudadana incidente en la gestión de asuntos públicos, incluyendo medios digitales. Mira, Tania, si nos explicas bien de qué se trata esto. Bueno, Primero que incidente y vinculante, que son bueno, esa discusión duró toda la convención, porque nosotros queríamos que con esta idea de que el proceso constituyente fuera participativo, los mecanismos de participación de la propia convención fueran vinculantes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo propongo algo y esa propuesta mediante un mecanismo logra un apoyo suficiente, aquel que tiene la responsabilidad de deliberar, que era la convención, tiene que incorporar esa propuesta al debate de manera sustantiva. O sea, ponerla casi como en el texto y ponernos a discutir respecto a esa propuesta de manera directa. Eso no sucedió así. Se dijo no, que sea incidente. Entonces, ¿en qué resultó? Que las propuestas populares de normas constitucionales fueron a dar a las comisiones. Y si en una comisión se aceptaba, llegaba al Pleno. Si no, no llegaba al Pleno. Entonces, nuestro ideal hubiera sido que todas las iniciativas populares llegaran al Pleno y se votaran en el Pleno, tuvieran esa oportunidad. Eso le da un nivel mayor de fuerza a la propuesta popular. Entonces, lo que se está planteando hoy día en la nueva Constitución es que hayan mecanismos vinculantes de participación en el Estado en los distintos niveles. Por ejemplo, si en una comuna se está discutiendo el plan regulador y la comunidad plantea una iniciativa y esa iniciativa reúne una cantidad de firmas porque así se establece en el estatuto de participación de la comuna, entonces la autoridad que toma las decisiones tiene que incorporar esa propuesta de manera vinculante a la toma de decisiones de esa instancia. Vinculante que lo obliga. Que lo obliga, que lo hace, que lo relaciona con el resultado final. Y no de manera, no solo escuchando a la comunidad, que es lo que se hace hoy día, ¿no? Que uno dice, ya, hay una instancia de participación, la comunidad dice, plantea, la comunidad se llega a aburrir de plantear los problemas. Dígame qué piensa y yo veo lo que toca y lo que no. Y la autoridad nunca se compromete a dar los pasos respecto a sus decisiones de acuerdo a lo que se les está mandatando por la comunidad. Entonces, la idea es que en las comunas, en las regiones, a través de las instancias que tiene la nueva Constitución propuesta, se establezca cuáles son los mecanismos y cuáles son los temas donde va a haber participación incidente, donde va a haber participación vinculante, que la comunidad también conozca los mecanismos y que a través de las organizaciones pueda mandatar a la autoridad para ciertas decisiones. Hay cuestiones fundamentales del desarrollo comunal que están ya históricamente instaladas como
problemas y también como propuestas. Las comunas tienen sus propuestas. Claro. Y esas propuestas de desarrollo, las autoridades han hecho oídos sordos permanentemente, no escuchan a la gente en las formas de solución que la comunidad plantea, y eso debería hoy día cambiar con este mandato constitucional a las nuevas autoridades. Mira, acá Valesca pregunta, ¿cómo funcionarán las empresas públicas municipales? Manuel, voy a leer, dice, de las empresas públicas municipales, las comunas autónomas, previa autorización por ley general o especial, podrán establecer empresas o participar en ellas, ya sea individualmente o asociadas con otras entidades públicas o privadas, a fin de cumplir con las funciones y ejercer las atribuciones que les asignan la Constitución y las leyes. Las empresas públicas municipales tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio y se regirán por las normas del derecho común. Tampoco hay mucha novedad aquí, con la diferencia de que hoy se plasma desde el punto de vista constitucional. Los municipios hoy tienen esta facultad, es difícil ejercerla, sin embargo... Claro, tienen harta cortapisa igual. Claro, tienen varias, está como bien regulado lo que pueden lograr. Con lo que señala el artículo relacionado con las empresas públicas municipales es permitir que determinadas actividades, no necesariamente servicios esenciales, no servicios esenciales, para ser claro, puedan generar recursos que puedan al mismo tiempo permitir el cumplimiento de las obligaciones públicas, de las obligaciones que el municipio asuma, de modo que esta sea un ejercicio que no solo pueda estar asociado al gobierno local, sino que también puede existir participación de privados, porque sabemos que no solo en los grandes centros urbanos, sino que en el profundo Chile, es posible encontrar a personas que buscan a través de la municipalidad generar alguna ayuda. Sí. Y eso que permita, y esa ayuda, si puede permitir a ese emprendimiento mantenerse, creo que esta es la oportunidad para lograrlo. Yo ahí quiero poner un... Chan, chan. Pero es que quiero vincularlo con algo que hablábamos al principio, que dice relación con la materia de vivienda. ¿Se acuerda al principio cuando hablábamos? El problema de la vivienda es que todo es un negocio. El problema de la vivienda es que... todo se le entrega a terceros privados. Todo se le entrega a terceros privados y que las municipalidades hoy día tienen la facultad, por ejemplo, de construir vivienda, lo dice la Ley Orgánica Constitucional, pero no tienen cómo, porque es imposible dentro del aparato municipal construir. Voy a poner, esa es como la etapa 1 de la película. Como la etapa 2. Hoy día nosotros en San Antonio, voy a volver a San Antonio, querido. Dale. En San Antonio tenemos un problema con la construcción de vivienda porque no hay empresas o muchas empresas que construyan vivienda. Es más, hoy día se está haciendo un proyecto de vivienda social y es una empresa que está construyendo, que al parecer lo ha hecho bien, y que están los otros proyectos de vivienda esperando que esa empresa termine para que se vaya a la siguiente. Entonces así, el año del queso vamos a terminar. Claro. Entonces, por ejemplo, la aplicación de la ley 18.138 a través de una empresa municipal permitiría al municipio cumplir con sus obligaciones, como es construir vivienda, atendiendo una necesidad y dando respuestas alternativas al déficit gigante de vivienda que hay. Claro. Entonces, cuando hablamos que la Constitución es la casa de todos, ¿cómo hoy día esta Constitución va a poder ser la casa de todos si tenemos 600.000 a 1 millón de personas sin casa? Hoy día se abre esta oportunidad a través de diversas alternativas como las que comentaba Cristóbal o a través también de las empresas públicas municipales que permiten ejercer las funciones que son propias del municipio y no entregárselas a los privados que, no es que no queramos a los privados, pero quieren una ganancia, es obvio, claro. Es una actividad económica. Claro. Y acá estamos hablando de un derecho. No necesitamos personas que lo que quieren es ahorrar el máximo para poder sacar mayor ganancia, digamos, ¿no? De estas construcciones, por ejemplo, pensando, ¿no? En utilizar materiales de menor calidad y todo eso, ¿para qué? Para poder generar su ganancia, que es lógico también, porque es un privado que quiere tener su plata, digamos, pero no es eso lo que se necesita cuando estamos hablando de empresas públicas, ¿no? Maravilloso, creo que hemos hecho un verdadero falso fantástico. Ha estado redondito. Ha estado muy redondo, ha estado entretenido y con evidencia empírica de cuál es la realidad de lo que dice la Constitución y cómo nos va a ayudar a hacer realidad el sueño de tantas personas
que quieren tener un techo, que quieren tener una vivienda digna, que quieren estar cerca de sus trabajos, que quieren tener a su gente, digamos, ya sea su familia, ¿no es cierto?, que quieren amigos, vivir que bien, quieren vivir que basta. de manera digna y tranquila. Para que usted no crea cuando le dicen que le van a quitar la casa, que no va a poder vender si es que usted tiene algo, eso también Mentira, es falso. pura Averigüe bien, consulte fuentes. Ahora es el momento que tenemos para interiorizarnos en algo muy importante que se viene. Y desenmascaremos las cuchufletas. ¡Fuera las cuchufletas! Sí, Hagamos fuera la las cuestión así. cuchufletas. Hashtag, fuera las cuchufletas. Claro. Pongámonos de acuerdo, los 4 aquí. Fuera las Sí, cuchufletas. sí. ¿Les parece? Y con ese hashtag vamos a viralizar el programa de hoy. Usted, hágalo en su casa. Vamos a viralizar el programa de hoy. Mándelo a quienes tienen esta duda. Hay mucha gente que tiene muchas dudas, sobre todo en el sur, porque ahí hay mucha radio comunal que hay compañeros de ustedes que compraron espacio. Para cuchufletear. Para cuchufletear, exactamente. Pero para para mentir eso tenemos descaradamente. estos programas también donde podemos entregarle a la comunidad precisamente información verídica de primera fuente y ahí con el texto en mano. Tal cual. Así que esta fue el segundo capítulo de La Voz Municipal, donde tratamos los temas del territorio que a ustedes, por supuesto, les importan tanto. Así que muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Tania, Muchas muchas gracias, gracias a Cona, ustedes. por Gracias ser por la una gran Sí, coanimadora. está animando. De aquí al estrellato. Aplauso a la coanimadora. Pongan un me gusta, apriete la campanita, todas esas cosas que necesitamos para que nos vaya bien con el algoritmo. Comparta, guarde este programa. Así que un abrazo y nos encontramos el próximo jueves a las 20:30. Chao, chao.